Estamos convocando esta conferencia de prensa para informar de varias definiciones de Morena sobre el tema de la reforma política del Distrito Federal. Para empezar, lo más importante que queremos señalar es que vamos a participar en el proceso tendiente a la conformación del constituyente de la Ciudad de México. Es decir, vamos a ir a las elecciones para la selección de los diputados, diputadas de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde se elaborará la Constitución de la Ciudad de México. Es un primer punto. Estaba este debate, nosotros hemos definido que vamos a participar, independientemente de la crítica que hemos hecho, pero vamos a participar. La razón fundamental, el motivo fundamental es que la participación de Morena es indispensable para evitar que el constituyente se convierta en un espacio de retroceso. Por la forma, por la composición que tiene el constituyente, 40 diputados designados por dedazo, de un total de 100, por las políticas que ha implementado el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, regresivas en materia de derechos humanos, de derechos sociales, de responsabilidad pública, es que el constituyente vive un verdadero riesgo de convertirse en un espacio de retroceso. La única fuerza política que puede evitar que eso suceda es Morena. Entonces, vamos al constituyente, vamos a evitar que sea un retroceso y vamos a luchar por una constitución social avanzada en lo social, en derechos humanos, en libertades, en lo político, en todos los planos. El segundo punto que nos interesa señalar es que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Distrito Federal va a dirigir este proceso de participación. El Comité de Morena en el DF estará al frente de las definiciones de cómo va a participar Morena, cómo va a participar, cómo va a trabajar, cuál va a ser su estrategia, qué alianzas va a realizar, todo eso lo va a articular, lo va a coordinar el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Distrito Federal. Esos son los dos puntos fundamentales que queremos comentar con ustedes. Ya iremos definiendo un conjunto de elementos más. Vamos a, entre otros elementos que ya vamos a ir ahondando, vamos a conformar un consejo consultivo para la Constitución de la Ciudad de México con decenas de personalidades de la academia, de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento popular, y vamos a realizar alianzas sociales, ciudadanas, con el mundo de la cultura y con otros sectores de la sociedad para arribar al constituyente de la Ciudad de México. Morena se convertirá en el espacio representativo de la sociedad civil en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ahora bien, y por otra parte, nos parece, frente a algunos debates de coyuntura, que no debe ser el Instituto Electoral del DF quien organice estas elecciones. Está bajo sospecha este instituto, está reprobado, metió las manos al proceso electoral del 7 de junio del año pasado, se ladeó, entonces no debe ser el Instituto Electoral del DF, en todo caso el INE, e incluso ahí tenemos nuestras observaciones en el caso del INE bastante fuertes, pero el Instituto Electoral del DF está peor. Nos parece también, por otro lado, está esta discusión de si debe haber fondos adicionales para las campañas. Somos de la idea de que no, que ya no se gaste más, porque finalmente es a costa de la gente. Debe haber campañas austeras, debe haber campañas con ideas, con trabajo, con propuestas, y no de derroche de recursos.
Esos son los puntos y quiero reiterar lo que hemos señalado también, en el sentido de que vamos a plantear que el presidente de la República, el jefe de gobierno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores renuncien a los diputados que, de acuerdo a los artículos transitorios de esta reforma constitucional, designarían al constituyente. Los constituyentes deben ser solamente los diputados y diputadas elegidos por el pueblo, por la ciudadanía. Ahora vamos a tener una planilla de gran nivel, con un liderazgo social y arraigo en la ciudadanía del Distrito Federal, que nos va a permitir volver a ser mayoría en la Ciudad de México. Nosotros estamos seguros de que Morena tendrá la capacidad de ser la fuerza que represente a la mayoría de los 60 diputados electos. Nos han puesto dos trabas muy grandes. Una es esta coalición de designadores, donde está PRD, PAN, PRI, la coalición de los que decidirán por dedazo quién estará en la Asamblea Constituyente, y nos han quitado también la posibilidad de tener una elección por cada uno de los 40 distritos electorales de la ciudad. Estos son dos grandes obstáculos que los vamos a superar con la presentación de una planilla, de una lista, con hombres y mujeres que han tenido una lucha histórica por la democratización de la ciudad, que son representantes de sectores económicos y de movimientos de vecinos, de luchas por ampliar los derechos humanos y las libertades democráticas en la capital del país. Es decir, va a ser una planilla que nos va a permitir demostrar la autoridad política y moral de Morena, de tal forma que ganemos la mayoría de los diputados que se van a elegir la primera semana del mes de junio de este año. ¿Qué es lo que queremos? Como ustedes saben, pues hay un artículo 122 que ya pone muchas limitaciones, pero nos da la posibilidad de que en la Constitución haya un nuevo régimen de sanciones a los funcionarios públicos. Han pasado años, desfalcos, enormes actos de corrupción, manejo discrecional y oscuro del presupuesto, funcionamiento de órganos legislativos en la total opacidad, y prácticamente no hay castigo ni sanción. Esta es una ciudad de la impunidad. Entonces la Constitución tiene que señalar con mucha claridad un nuevo régimen de sanciones. La corrupción ha llegado a un nivel que resulta ya intolerable para la convivencia de los capitalinos. Nos han quitado la posibilidad de que haya municipios, pero sí tenemos que tener una nueva ley de coordinación fiscal que le regrese buena parte de la riqueza económica que se genera en las delegaciones y que las absorbe y las concentra el gobierno central. No quieren que haya municipios, pero las alcaldías deberán de tener su propia ley orgánica. No quieren que se maneje la policía, ni que tengan la capacidad de cobrar impuestos, pero lo que tenemos ahora son gobiernos unipersonales muy débiles, sin fortaleza económica ni capacidad de resolver los problemas, viven en la penuria y en la falta de facultades que no les permiten llevar a cabo programas de gobierno,
de aquí de la Constitución tiene que salir una forma de gobierno mucho más fuerte, más consolidada, que responda y resuelva los problemas de la ciudadanía. Hay otras constituciones en otras ciudades capitales del mundo donde está plasmado la revocación del mandato. Mancera ya debería de poner a consideración si sigue o no sigue. Es decir, la revocación tiene que ser un elemento fundamental, lo mismo que el plebiscito. Y el otro grave problema es que en la Constitución debe quedar muy bien establecido que los grandes proyectos se someterán a consultas vinculantes, informadas, plenas, para acabar con este desorden urbano y con este gobierno de las inmobiliarias en muchas zonas. Entonces yo creo que si bien no vamos a poder contratar deuda, la hacienda continuará siendo centralizada, el presidente tendrá la facultad de remover al jefe de la policía, no manejaremos tampoco la educación ni los servicios de salud, pero creo que de aquí tiene que salir una constitución que sea de las más avanzadas del mundo. La ciudad está preparada y exigente para tener una constitución de las más avanzadas del mundo en términos de derechos de las personas, de las libertades políticas, pero sobre todo ahora de 4 grandes cambios: el nuevo régimen de responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios, una nueva ley de coordinación para acabar con la discrecional en la distribución de recursos hacia los gobiernos delegacionales, una fortaleza de los futuros alcaldes y nuevas formas de participación de la gente en la toma de decisiones y en la democratización de las instituciones. Entonces, por eso nuestro objetivo es tener una actividad intensa en las más de 5.300 secciones electorales, presentar una planilla de una enorme capacidad, autoridad y reconocimiento, y volver a ratificar el carácter mayoritario de Morena en la ciudad. Creo que a pesar de las trampas, de los obstáculos, una parte importante de la Asamblea Constituyente representará con gran legitimidad a los anhelos y a las aspiraciones que desde hace mucho tiempo venimos teniendo en la capital de la República, porque esta sea una ciudad habitable. Es una fuerza suficiente para evitar el retroceso social y de libertades políticas que se ha venido imponiendo ahora, y es una fuerza suficiente la que va a alcanzar Morena para hacer una ciudad mucho más justa. De que vamos a sacar la mayoría, estamos seguros de que vamos a sacar la mayoría.